El día de hoy vamos a recordar un sermón que tradujo Alan Román hace muchos años, que se titula Pablo, su capote y sus libros. Busquen segunda a Timoteo, capítulo 4. Vean lo que le dice Pablo, que era misionero, a su amigo Timoteo, que era pastor. 4:13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Padre, eres bueno, lo comprobamos día a día, en toda situación, hagas lo que hagas, eres un Dios muy bueno. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, que tu nombre sea glorificado en nuestro aprendizaje, en nuestro aprovechamiento, en el conocimiento que tengamos de ti, de tu palabra, de tu voluntad, y en la capacidad, oh Dios, de poner por obra esas cosas, para que tu nombre sea glorificado en la vida de tu iglesia, de cada uno individualmente, y que sea de bendición para todos los que han de escuchar en su casa. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando Pablo escribió, esta carta, estaba preso en Roma. Muchas epístolas escribió estando preso. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios inspirada en todos sus detalles, detalles grandes, detalles pequeños. Pero alguno podría argumentar que si la Biblia es palabra de Dios, mencionaría cosas grandes, cosas impresionantes, nada más, pero no cosas al parecer tan insignificantes como esta que estamos leyendo aquí. Le dice Pablo, tráeme mi capote y mis libros. Uno podría pensar eso, ¿qué importancia puede tener para nosotros? ¿Por qué quiso Dios que quedara registrado eso? Tráeme mi capote y mis libros. Nuestro Dios es un Dios muy grande, pero su grandeza la podemos ver no solamente al crear cosas grandes, sino también cuando crea cosas pequeñas. Por ejemplo, un insecto, ¿no? Un mosquito es una cosa muy pequeñita, muy insignificante, pero es maravillosa. ¿No? Es increíble un animalito de esos. Las maravillas que Dios hace no solamente son a lo grande. Ustedes dirían que un águila, por ser grande, es más maravillosa que un colibrí, que es pequeño. No, yo diría que es hasta más increíble el colibrí que el águila. La grandeza de Dios en las cosas pequeñas, desgraciadamente, bueno, en las pequeñas y en las grandes, desgraciadamente solo la podemos ver los que hemos sido iluminados, porque los inconversos no pueden ver eso. Por ejemplo, un poeta escribe un poema hablando de una flor, se maravilla de lo que es una flor, pero no se maravilla del que creó la flor, no ve al que está detrás de la flor.
Y nosotros nos maravillamos de la flor por nuestro Creador que hizo esa flor. Todas las cosas que Dios hizo, todas las cosas que nuestros ojos ven son grandes, porque provienen de un Dios muy grande. Vamos a ver algo acerca de este capote. Dice que dejó su capote en la casa de Carpo. ¿Pero por qué dejó ahí su capote? Un capote era una capa, ¿no? Para el frío. Todo indica que cuando fue arrestado en Troas, ahí dejó en la casa de Carpo su capote. Sea que se le olvidó, o sea que porque como lo arrestaron, pues no pudo ya tener la oportunidad de regresar por él. Llevaron arrestado a Pablo. De Troas a Roma son 900 kilómetros. Y ahí en Roma lo encarcelaron. Y le escribe una carta, esta carta a Timoteo, y le dice que cuando vengas acá a Roma, no se te olvide traerme mi capote y mis libros. Pablo necesitaba el capote para el frío, porque en el calabozo donde estaba, pues haría frío. ¿Qué aprendemos de esto? Una cosa que aprendemos es su abnegación, su amor por Cristo. Antes de que Cristo lo salvara, Pablo era ya un personaje conocido. Lo apreciaban mucho los líderes fariseos. Era famoso. Él provenía de una familia acomodada, de una buena familia. Él era el encargado del pequeño grupo que iba a Damasco a perseguir cristianos. Era joven y sería visto pues como un hombre muy prometedor, ¿no? Tenía la aceptación y el reconocimiento de todos los gobernantes judíos. Pero acuérdense que se topó con Cristo. Cristo se le apareció cuando iba rumbo a Damasco y su vida dio un giro radical. Y los fariseos, que primero lo admiraban, ya después querían matarlo porque ya lo veían como un poderoso enemigo. Empezó a predicar el Evangelio. Renunció a sus riquezas. Renunció a todo lo que tenía. Y andaba viajando de un lugar a otro sacrificando sus comodidades. Y cuando estaba preso en Roma, ya habían pasado muchos años. Estas epístolas, las pastorales, fueron de las últimas que escribió. Vean, por ejemplo, aquí adelantito, en Filemón, que igual lo escribió en aquella misma época. Vean el versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Estaba preso cuando escribió esto también. Pero dice, yo no soy prisionero de César, no, yo soy prisionero de Jesucristo. O sea, Él es quien me tiene aquí. Ya estaba anciano. Cuando escribió estas epístolas, ya estaba con el cabello muy gris. Lo encarcelaron y ninguno de sus convertidos lo visitaba. Tenía frío, pero su capote estaba a 900 kilómetros de distancia. Vean ustedes hasta dónde llegó por su amor a Cristo. Llegó al extremo de la pobreza. Vamos a juzgar al apóstol Pablo porque menciona aquí su ropa. Cristo la mencionó. Cristo habla que partieron de entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cristo murió casi desnudo en la cruz. Pero ven aquí a Pablo preso en Roma sin nada con qué cubrirse. Hizo bien Pablo en sacrificarse así.
Estando ahí preso y en esa situación tan difícil, los fariseos, sus antiguos amigos que lo conocieron y que sabían cómo estaba, hasta se burlarían de él. A lo mejor pensaban o decían, eso te mereces por habernos traicionado, por haberte cambiado de religión, así le dirían. Sabemos de misioneros que renunciaron a sus comodidades, renunciaron a la cercanía con sus parientes, renunciaron a un buen trabajo por Cristo. Ustedes se acuerdan de Lloyd Jones, por ejemplo. Él era el médico del rey, el rey de Inglaterra, y él renunció a eso por predicar el Evangelio. O sea, sus amigos médicos le dirían, este está loco, ¿cómo va a renunciar a su carrera de médico por su religión? Dirían que estaba loco. Pablo sacrificó su carrera, sacrificó su vida. Pero díganme, ¿qué perdió con ello? No perdió nada. En una ocasión Cristo habló mal de los ricos que ofrendaban de lo que les sobraba y alabó a una viuda que echó en la caja de las ofrendas lo poco que tenía. Tenía poco, pero echó todo lo que tenía. Si nosotros damos de ofrenda lo que nos sobra, ¿seríamos capaces de dar nuestras vidas? Pablo fue capaz de eso. Y si damos nuestras vidas por Cristo, pues es un decir, porque ni nuestras son. El apóstol Pablo llegó al punto de la pobreza porque amaba más a Cristo que a sí mismo. Nosotros sabemos de algunos adúlteros, de algunos borrachos, que han sido quitados de la membresía de una iglesia cristiana. Pero no hemos oído que algún miembro codicioso de la iglesia lo fuera. ¿La codicia es un pecado menor que el adulterio? Lo que sucede es que así se ve, o así algunos lo ven, como que la codicia no es un pecado tan grande. O sea, que si estuviéramos seguros, que si supiéramos que un miembro de la iglesia puede ofrendar y no lo hace, debería ser quitado de la membresía. Porque pues eso es codicia. Hay hermanos que no pueden ofrendar porque pues no tienen. ¿Cómo vamos a pedir cómo vamos a esperar que ofrenden? Pablo hizo lo correcto. Pablo se sacrificó por Cristo. Pues Dios nos conceda, que Dios nos ayude para que nosotros hagamos lo mismo, que sacrifiquemos todo por Él. Vean ustedes también cómo los amigos de Pablo lo abandonaron. Si no tenía un capote propio, ¿por qué ningún creyente fue a llevarle uno? Que le hubieran prestado uno. Si no regalárselo, pues prestárselo. No era la primera vez que estaba preso en Roma. Más bien, no era la primera vez que estaba en Roma. Ya había ido antes ahí, ya había creyentes ahí. Si había creyentes en Roma, pues quiere decir que los creyentes estaban cerca de donde él estaba encerrado. ¿Por qué no iban a verlo? ¿Tendrían miedo de que los fueran a encarcelar también a ellos? Años antes, los de Filipos habían hecho una colecta para mandarle dinero y él les habla dándoles las gracias, ¿no? Que se acordaron de él. Dice, no se los digo para que, no les doy las gracias para que me manden más. Dice, yo les doy las gracias, dice, porque pues, ustedes han hecho lo correcto. Yo los alabo porque han glorificado a Dios ayudándome, apoyándome. Cuando los filipenses le mandaron dinero a Pablo, estaba preso en Roma. Y entonces, ¿por qué si pasaron años y sabían que estaba preso en Roma, ¿por qué no le mandaron más ayuda? O sea, le mandaron ayuda una vez, pero ya después ya no.
Ahí mismo, en Roma, vean quiénes vivían. Segunda de Timoteo 4:21. Procura venir antes del invierno. Vean, antes de que estén los fríos más duros, ¿no? Tráeme mi capote, ¿no? Dice, Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Dice, Eubulo te saluda. O sea, estos, Eubulo, Pudente, Lino y Claudia, sabían que Pablo estaba ahí. Entonces, ¿por qué no le llevaron un capote? ¿Qué no sabían ellos que Pablo tenía frío? Pablo quedó sumido en la pobreza por la iglesia, pero la iglesia lo había olvidado. Supongamos que los cristianos de Roma eran pobres, pero yo creo que un cristiano, por muy pobre que sea, puede ayudar a otro hermano con algo, aunque sea poco, si quiere. Si no podían comprarle un capote, supongamos que hubieran sido caros, ¿no tenían un usado para darle? Tal vez alguno de nosotros hemos ayudado a alguno y cuando necesitamos ayuda, nadie nos ayuda. Pudiéramos ser probados así, pero pues que Dios nos enseñe a ser pacientes. Porque pudiera suceder eso, ¿no? Que aunque nosotros hayamos ayudado a otros, cuando necesitamos ayuda nadie nos la dé. Vean aquí mismo en 2 de Timoteo 4, vean el 16. En mi primera defensa, o sea, de las acusaciones que le hacían, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Vean, todos los hermanos de Roma, todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, vean, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Vean, aunque los hermanos no estuvieron a mi lado, el Señor estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas. Hermanos, aun si nuestros hermanos, cuando estemos necesitados, llegaran a abandonarnos, no les quepa duda, Dios nunca nos va a abandonar. Dios ha dicho que Él estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Él cumplirá su propósito en nosotros. Él nos ayudará. En lugar de quejarnos, en lugar de murmurar, pongámonos en las manos de Dios y Él hará lo que tenga que hacer. En lugar de mirar el viento y las olas, en lugar de mirar los problemas, pongamos nuestros ojos en Cristo. David fue traicionado por Aitofel, ¿se acuerdan? Cuando aquel asunto de Absalón. Cristo fue traicionado por Judas. Pablo fue traicionado por Demas. ¿Nos traicionarán a nosotros mañana, pasado mañana? Vean otra cosa, aquí se ve la independencia mental del apóstol Pablo. ¿Por qué no pidió prestado un capote? No lo hizo. Incluso hasta pudo pedirlo regalado. Pero ese no era el estilo del apóstol Pablo. Él tenía un capote y iba a esperar a que le llevaran su capote. Pablo sabía, nosotros sabemos, que los que mendigan casi nunca son bien vistos. Y pudiéramos pensar que si nosotros, aun siendo cristianos, le pedimos dinero prestado a otro cristiano, tal vez no nos vea con muy buenos ojos. Y eso sería penoso. Pudiera darse el caso que un cristiano fuera a visitar a un hermano y que le pidiera dinero prestado y que sabiendo que tiene, le dice, pues, discúlpame, pero no tengo. ¡Qué horror! ¡Qué tremendo sería eso! ¿Es malo que un cristiano pida dinero prestado? No. Pero a lo mejor hay algunos que dicen ser cristianos y que no lo son, o que son cristianos, pero diríamos que son malos cristianos, que les guste pedir prestado cuando no es necesario pedir prestado.
Un cristiano puede llegar a cometer el error de pedir prestado, por ejemplo, para irse de paseo. ¿Cómo un cristiano va a pedir dinero prestado para irse de paseo? Pues si no tiene para irse de paseo, pues que no se vaya. Pues que no, Dios no quiere que se vaya de paseo. O que espera que tenga dinero. Un cristiano puede pedir dinero prestado para comprar algo de lo cual puede prescindir, que no es indispensable. Debiéramos pedir prestado cuando de veras no hay otra opción. El apóstol Pablo enseñaba que los ministros tienen el derecho de ser sostenidos por la iglesia. ¿Se acuerdan cuando dice no pongáis bozal al buey que trilla? Ustedes saben a qué se refería. O sea, los ministros tienen derecho a ser sostenidos por la iglesia. Están trabajando, no les pongan el bozal, que tengan lo necesario para comer. Pero el apóstol Pablo, si llegaba a necesitar dinero, él nunca pedía. Él hacía sus chambitas. Eso está en Hechos, en el capítulo 18. ¿Quieren verlo? Hechos 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, que Priscila y Aquila, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, vean, tiendas de campaña. ¿Por qué hacía sus chambitas con ellos? Pues para tener un dinerito. Pues necesitaba comprar algo, pues tengo mi guardadito. Y ustedes dirán, bueno, pero si el apóstol Pablo era de una familia acomodada, ¿por qué hacía sus chambitas? ¿Por qué hacía tiendas? Los judíos enseñaban a sus hijos, aunque no tuvieran necesidad, aunque tuvieran dinero, enseñaban a sus hijos a tener un oficio por si las dudas. Mira, tú aprende esto. Si un día Dios no lo quiere, necesitas, pues ya sabes hacer algo. Pues él aprendió en su juventud a hacer tiendas. Y así se ganaba sus centavos y así ya no tenía la necesidad de andar pidiendo. Él no quería ser una carga para nadie. Las iglesias que Pablo fundó deberían de haber estado atentas a las necesidades del apóstol Pablo, pero no, se despreocupaban. Que Dios nos enseñe, hermanos, a aprender del apóstol. Otra cosa que también vemos aquí es que Pablo le daba poca importancia a la forma en que vestía. Pablo no solamente necesitaba un capote, necesitaría alguna otra ropa. Pero él está pensando en ese momento en lo más urgente. Él necesitaba un capote para el frío. Hubo un mártir, John Hooper, fue a la hoguera, lo quemaron vivo, con ropa prestada, porque con tantos años que duró en la cárcel, estaba casi semidesnudo. Entonces le prestaron ropa para que fuera a la hoguera. Y la ropa que le prestaron eran andrajos, llena de hoyos la ropa. Fue a la hoguera cojeando con dolores de la ciática y del reumatismo. Así quemaron a John Hooper. ¿Cómo ven? Hay algunos pastores que son de la opinión que no se debe de predicar sin traje y sin corbata. Eso enseñan en algunos lugares. No, detrás del púlpito tienes que usar tú un traje y una corbata. Pero ¿de qué serviría usar traje y corbata si nuestro corazón no es derecho, no es recto delante de Dios? En una ocasión declaró John Whitfield: puedo predicar sin una sotana, pero no sin un carácter. Puedo predicar sin una sotana, pero no sin un carácter. A Dios le importa mucho cómo vestimos. El domingo, a algunos a lo mejor les da pena
y es que todos van bien vestidos y pues yo no tengo ropa presentable, pues mejor no voy al culto. Pero Dios se fija en la ropa. Y últimamente, si somos pobres y tenemos ropa pobre, pues es la ropa que Dios nos ha dado. ¿Por qué nos va a dar vergüenza esa ropa? Cristo fue pobre, Él nunca usó ropa fina. Los del Evangelio de la Prosperidad dicen otra cosa. Dicen que la ropa que Cristo usaba era fina, que por eso los soldados echaron suerte sobre ella, porque querían quedarse, porque costaba dinero. Ese es puro cuento. Si un día fuéramos perseguidos y tuviéramos que huir sin llevar ropa encima, nada más la que traemos, ¿qué importancia tendría eso? Cristo fue pobre, y si nosotros somos también pobres, de todos modos Dios es bueno, como vimos el domingo, que Dios es bueno con los cristianos ricos y Dios es malo con los cristianos pobres. No, Él es bueno con todos. Otra cosa que vemos aquí es que el apóstol Pablo era muy fuerte para resistir la tentación. Y ustedes se preguntarán que ¿cómo? El apóstol Pablo había hecho muchos milagros. ¿Por qué no hizo un milagro para producir un capote? Los dones milagrosos les fueron dados a los apóstoles con propósitos evangélicos. Les dieron dones milagrosos para beneficio de otros. Cuando Cristo fue tentado, el diablo le dijo, puesto que tenía hambre, pues ¿para qué te estás malpasando? Haz que las piedras se conviertan en pan y ya comes. ¿Se acuerdan qué le contestó el Señor a Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pablo, la simple sombra de Pablo, sanaba a los enfermos. Resucitó a Eutico cuando se cayó de lo alto. Podría haber producido un capote para su beneficio. El diablo le diría en el oído al apóstol, si tú eres un apóstol, de veras eres un apóstol de Cristo, da la orden de que suba la temperatura. No dicen que Dios detuvo el sol, pues, que suba la temperatura, pues qué trabajo le cuesta a Dios. Pero dio los dones milagrosos para beneficio de otros, repito, no para nosotros. Otra cosa que vemos aquí es cómo un hijo de Dios se parece a otro. Hay algunos que dicen que cuando hablemos del apóstol Pablo nunca debemos llamarle Pablo. No, dice, es una falta de respeto, no seas igualado. Debes decir el apóstol Pablo. Esas personas creen que los apóstoles eran como personas de otro mundo. ¿Lo eran? Eran personas como nosotros. El apóstol Pedro cometió errores. El apóstol Pablo no era perfecto. Tenía un aguijón en la carne, como casi todo cristiano tiene uno. Pedro tenía debilidades, pero tenía una suegra que estaba en casa con fiebre, ¿se acuerdan? Pero era apóstol y diría, caray, pero ¿cómo Dios permite que mi suegra esté enferma, tan enferma en casa? Hay misioneros que enferman feamente, pastores que llegan a estar muy enfermos. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que es un poco de vino por sus problemas estomacales, ¿se acuerdan? ¿Por qué si era pastor tenía problemas estomacales? ¿Por qué si era pastor Pablo no oró por él para que sanara de su enfermedad? Pablo tiene frío, es apóstol pero tiene frío, es apóstol pero necesita su capote. Ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros. Pero la gracia de Dios que les bastó a ellos, nos bastará a nosotros. Esa misma gracia está disponible para cada uno.
Lo que tenemos que hacer nosotros es creer como los apóstoles creyeron, confiar como los apóstoles confiaron. Nuestra religión no es como una ropa que usamos el domingo y nos despojamos de ella entre semana. Debemos ser creyentes tanto el domingo como todos los días de la semana. Debemos ser cristianos en la casa, en el taller, en la empresa, en el trabajo, en la vecindad, en todas partes. Necesitamos gracia, hermanos, que nos ayude, que nos enseñe a ser pacientes. Cuando haga frío, cuando haga calor, gozosos aunque tengamos hambre, diligentes en el trabajo, esforzados. Y si un hermano que es pobre y que está enfermo puede estar contento, eso cuenta más que predicar un sermón. Ahí se ve la gracia de Dios, cuando una persona está afligida y puede confiar en Dios a pesar de que su situación sea difícil. El apóstol Pablo se las veía duras, pero en realidad ningún cristiano la tiene fácil. Los apóstoles, aunque eran apóstoles, también tenían que lidiar con dudas, con temores. Vamos a ver algo acerca de sus libros, porque le dice a Timoteo, tráeme mi capote. ¿Dónde está? Dice, tráeme mi capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Dice, tráeme los libros. ¿De qué libros está hablando? Pablo le dice a Timoteo, tráeme mis libros. Quiere decir, para empezar, que aunque él era apóstol, necesitaba leer. Había recibido muchas revelaciones, había ido al tercer cielo, pero necesitaba leer. Pablo era un apóstol inspirado. Había estado predicando muchos años. Habían pasado más de 30 años, pero necesitaba libros después de tantos años. Tenía mucha experiencia, pero necesitaba libros. Había sido arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras increíbles, pero necesitaba libros. Ya había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y necesitaba libros. Vean, 1 de Timoteo, Primera de Timoteo 4:13. Vean lo que le dice Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Vean lo que le dice. Ocúpate en la lectura. Le está diciendo, ocúpate en la lectura solo de la Biblia. Cuando le escribió esto, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Todavía no estaba así como nosotros lo conocemos. Nosotros tenemos muchos libros. Yo he predicado mucho acerca de diferentes cosas que veo en libros. Algunos dicen que eso no es correcto, que debería uno de leer la Biblia nada más y que no depender de ningún escritor. Un predicador al predicar puede usar ideas originales. Escuchen, nada de lo que predicamos es original, nada. ¿Nada? Todos somos producto de lo que hemos aprendido sobre la marcha, de lo que hemos leído de tantos libros. Y si los predicadores debemos leer libros, pues todos ustedes necesitan lo mismo. Dios nos ha dado preciosos libros que tenemos ahí en existencia. Si ustedes tienen tiempo para leer, aunque no sean pastores, pónganse a leer. Si los domingos es su día de descanso, dedíquense a escuchar la predicación, a leer, a orar. Y si leyeron libros hace años
que fueron de bendición para ustedes, vuélvanlos a leer y aprenderán cosas nuevas. Al apóstol Pablo no le da vergüenza decirle a Timoteo que lee. Hay algunos predicadores que tienen sus secretos, pero que no les gusta compartir con otros. Pero Pablo le dice, tráeme mis libros, yo leo, como diciéndole, tú deberías hacer lo mismo. Y aquí, en este asunto, el apóstol está mostrando su diligencia, porque vean, no puede predicar estando ahí en la cárcel, pero puede leer. Si un pescador no puede pescar, pues va a remendar sus redes. Si no puedes predicar, si no eres maestro de escuela dominical, si no evangelizas, ponte a leer. Y Pablo le dice a Timoteo, tráeme los libros y mayormente los pergaminos, o sea, principalmente. Los libros a los que hace alusión aquí, lo más probable es que eran obras latinas y griegas, que le habían sido de ayuda en alguna ocasión al apóstol. Y los pergaminos serían copias del Antiguo Testamento, de los libros del Antiguo Testamento. O tal vez tenía los originales de sus epístolas, las que ya había escrito. O sea, tráeme los libros, dice, pero mayormente la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Los cristianos debemos leer libros cristianos, pero principalmente la Biblia. Un libro cristiano nos puede fallar, la Biblia no nos fallará. Vean todavía más acerca del apóstol Pablo. Estaba triste, estaba en la cárcel, pero no estaba triste, no estaba decepcionado. Estaba olvidado, pero no decepcionado. Vean lo que dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 1. 2 de Timoteo 1:12, dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Está hablando de que él está en la cárcel, ¿no? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vean, no me avergüenzo. Todo lo perdió por Cristo y está encerrado en la cárcel, pero no le da vergüenza. Lo han abandonado sus amigos, no tiene con qué cubrirse, pero no le da vergüenza. Hay personas que empiezan a leer la Biblia, que empiezan a asistir a los cultos y luego de repente les va mal económicamente y se desaniman. Pero vean lo que dice aquí Pablo, si yo sé a quién he creído, no tengo capote, tengo frío, pero yo sé a quién he creído. Hermanos, ¿nosotros sabemos a quién hemos creído? Hermanos, nosotros termina el culto y nos vamos a casa. Y ahí nos espera una cena caliente y después nos espera un postre. Nos acostamos y tenemos un colchón blandito y 2 o 3 cobijas para el frío. No es difícil decir yo sé a quién he creído, pero a Pablo le resultaba difícil por la situación tan difícil en que se encontraba. Otra cosa, Pablo tenía comunión con Cristo en sus sufrimientos. 2 de Timoteo 2:10, vean cómo dice aquí. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Vean, dice, no tengo capote, tengo frío, pero lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Aunque estaba en una situación difícil, el apóstol Pablo sentía que Cristo estaba ahí con él. Por eso es que está diciendo estas palabras. ¿Saben una cosa? Si nosotros no sentimos más la presencia de Dios, es tal vez porque no hemos sufrido. O sea, los creyentes que más sufren son los que más consolados son, los que más sienten la presencia de Dios. Si nosotros sentimos lejos la presencia de Dios, esta puede ser una causa. Pablo estaba resignado por el futuro. Vean lo que dice en 2 de Timoteo 4, vean lo que dice en el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Vean, estas palabras
no indican que tuviera algo de miedo a la muerte, parece como si la ansiara. Si lo tenemos todo, si tenemos dinero, lujos, comodidades, tal vez nos duela morir. Pero como él no tenía nada de eso, él decía, no, yo si me voy, yo soy feliz. Y lo vemos triunfante. Mira el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vean, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vean, no tiene capote, no lo visitan sus amigos. Y él con estas palabras dice, yo soy un triunfador. A mí no me importa que me visiten o que tenga mi capote. Con mi capote o no, de todos modos. Yo soy un triunfador. No tenía esposa, no tenía dinero, pero él estaba triunfante. Dice, he guardado la fe. Acuérdense, hermanos, que la fe es el escudo del cristiano. ¿Nos falla la fe? Es como si bajáramos el escudo. ¿Y qué pasa si bajamos el escudo? Pues nos llega la flecha. La fe de Pablo dependía de Cristo, no dependía de su capote, no dependía de las circunstancias. O sea, su capote, su escudo era Cristo, no su capote. Cristo es nuestro galardón, Cristo es nuestro escudo. Y así, como está sufriendo aquí el apóstol, algunos tal vez piensen, no, pues está muy duro ser cristiano. Pero vean lo que dice el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vean, sí, no tengo capote, estoy encerrado, pero me está guardada la corona de justicia. Hermanos, ¿de qué sirve tenerlo todo en este mundo si en lugar de tener una corona al fin de nuestra carrera nos espera un juicio? Si hemos confiado en Cristo, no importa lo que nos acontezca el día de mañana. Ustedes han escuchado esta frase, que 1 minuto en el cielo compensará años de sufrimiento en este mundo. 1 minuto en el cielo. Pablo podía soportarlo todo porque amaba más a Cristo que a su misma vida. ¿Ustedes, hermanos, aman a Cristo? Si amamos a Cristo, tratemos de imitar al apóstol Pablo, tratemos de imitar a Cristo. Y que Dios nos libre, hermanos, de amar a cosas o a personas más que a Cristo. Amaremos nuestros ídolos, nuestro dinero, nuestra casa, nuestro carro. Oh, que Dios nos enseñe a amar a Cristo por encima de todo. Que Cristo sea nuestro deleite. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y si hemos de vivir muchos años o pocos, hermanos, pues que nos conceda vivir para Cristo, porque pues ¿de qué serviría vivir muchos años y vivirlos egoístamente? Que Dios nos enseñe a vivir para su gloria. Oh Padre Celestial, que este año vivamos más para tu gloria que el anterior. Límpianos de nuestros ídolos, que tú seas nuestro gozo, Cristo nuestra alegría. Aparta nuestros ojos de las vanidades, límpianos de nuestras inmundicias. Oh Dios, tú nos conoces, tú nos hiciste. No dejes que nuestro corazón se incline hacia la mundanalidad, hacia el egoísmo, hacia la cobardía. Ayúdanos a valorar, Padre, lo que Cristo hizo y que no se nos olvide de dónde nos sacó, de dónde nos ha sacado. Gracias por tu palabra, Padre, que sea de ayuda para todos.